Puesto a esta corta exhortación y es un perdón incondicional en nuestras vidas. ¿No? Nosotros podemos definir la palabra perdón incondicional. Es perdonar a alguien sin esperar nada a cambio. O perdonar sin que el ofensor se arrepienta o cumpla condiciones o repare aquel daño que cometió. Nosotros conocemos la historia del hijo pródigo. Esta parábola la hemos escuchado varias veces y hay veces que entendemos que es una situación familiar, que se trata de temas de pérdidas familiares, o a veces entendemos que esa parábola no se acopla a nuestras vidas, sino que más bien se le predica a las personas que están afuera, aquellas personas que necesitan del Señor. Pero esta parábola yo la he querido adaptar a lo que es nuestra vida como cristianos. Nosotros vemos que aquel padre se despoja de sus bienes para dárselo a aquel hijo menor. Aquel hijo le dice a su padre: padre, yo quiero mis bienes, yo necesito lo que tú me vas a dar. Nosotros en estos tiempos no se ve así como antes, que antes aquellos patriarcas, aquellas personas, le daban los bienes a sus hijos sin tener que llegar a su etapa de morir. Al padre darle aquellos bienes a su hijo menor, dice la palabra que este se va de la ciudad, se va a otro lugar y malgasta todo lo que su padre le dio como bienes. Resulta que en aquel momento él llega un hambre a aquella ciudad donde él se fue y dice que ya todo lo que él tenía de los bienes que le hubiese dado su padre lo había malgastado en mujeres, en bebida, en lo que sea que él haya utilizado. Resulta que en ese momento que llegó aquella hambre a aquella ciudad, él siente como aquella corrección de él mismo sentir la culpa de haber gastado sus bienes, de haber malgastado sus bienes. Y ustedes dirán, ¿cómo se asocia eso a nuestras vidas? Nosotros sabemos que en aquel momento que aquel hijo pródigo se vio en el arrepentimiento de haber gastado sus bienes, dice que decide volver a la casa de su padre. Y al volver a la casa de su padre, el padre le prepara un banquete, le hace mata el becerro más gordo. Dice que también su hermano se sintió molesto, porque ha estado ahí trabajando con su padre, ha estado ahí arduamente trabajando, y no hizo esa celebración dando su hijo ahí. Pero en esta noche yo quiero que veamos esta parábola de otro punto de vista y que veamos la casa de aquel padre como el altar de nuestro Señor Jesucristo, donde cada uno de nosotros debemos de ir cada día. Y aunque nos sintamos como el hijo pródigo, porque hay veces que no salimos físicamente de la casa, no salimos físicamente de la iglesia, pero sí nuestra vida espiritual se va apartando poco a poco de la presencia del Señor. Nosotros vemos cómo el amor y la misericordia estuvo con aquel hijo pródigo y vemos también el amor de su padre al recibirlo. Dice un ejemplo en este tiempo: un padre le da bienes a su hijo y quiere que su hijo reproduzca sus bienes, que haga más cosas, que pueda multiplicar lo que él le dio y que su descendencia pueda seguir creciendo. Pero en este tiempo un hijo malgasta aquellos bienes que le dé su padre y el padre se va a sentir molesto. Pero en este caso el Señor no pone un padre humano, como diríamos nosotros, sino Él mismo. Porque al malgastar sus bienes y irse a tirarlo por ahí y llegar a la casa de su padre y decir: padre, estoy arrepentido, estoy indignado por lo que hice, y su padre recibirlo y prepararle una fiesta, ahí nosotros vemos cómo el Señor nos refleja su misericordia y su amor para cada uno de nosotros, y un perdón incondicional que un hombre en sí no nos puede dar. Hay veces que nosotros nos sentimos en momentos difíciles, así como se sentía el hijo pródigo. Él en un momento, yo supongo que se sentía aborrecido, se sentía rechazado por su padre, y a lo mejor él decide levantarse y ir hacia la casa de su padre, pensando que el padre se iba a sentir molesto con él. Pero a él ver que el padre le prepara una fiesta y prepara un buen banquete y él
se humilla y pide perdón y le dice a su padre que se sentía, diría yo, arrepentido por lo que hizo, el padre lo perdona. Nosotros, yo creo que en esta noche nosotros veamos la casa de aquel hijo pródigo donde él fue como nuestro altar de adoración al Señor. Ya que él fue y pidió perdón por todo lo que había hecho, por todo lo que hizo. Pero hay veces que nosotros no necesariamente tenemos que irnos al mundo para, un ejemplo, hacer cualquier cosa. Hay veces que nosotros le fallamos al Señor hasta con nuestro pensamiento, con nuestro caminar, con acciones que se pueden reflejar y que la gente puede ver. Nosotros vemos el poder del arrepentimiento, como el hijo pródigo se arrepiente y vuelve a la casa de su padre. Esto nos deja entender a nosotros que nosotros no somos nada fuera de los caminos del Señor y que en algún momento u otro, al nosotros salir y irnos por ahí, tener un ejemplo, como que dice, la fuerza, sentirnos que nosotros podemos avanzar, que podemos seguir, va a llegar un momento que el Señor nos va a acordar que sin sus fuerzas no podemos avanzar y no podemos llegar a esa meta que queremos. Nosotros también podemos reflejar lo que es la libertad y la autosuficiencia. A lo mejor el hijo pródigo, al ver que tenía sus bienes, al ver que el padre le había dado mucho dinero, él gastando, pensaba que eso podía durarle más, que él podía seguir, que no tenía que depender de su padre, pero al final fue a la casa otra vez. Y vemos que también al hijo pródigo ir a la casa nos da una enseñanza a nosotros, que cada día debemos de venir al altar. Porque hay veces que sentimos culpa de cosas que hacemos, de acciones que podemos hacer, que puede ofender a otra persona. Y hay veces que sentimos esa culpa dentro de sí. Pero el Señor cree que cada uno de nosotros nos humillemos al altar porque tiene un perdón incondicional para cada uno de nosotros. También nosotros vemos la relación inquebrantable, como nosotros vemos en aquel momento que el hijo pródigo va a la casa, el papá le prepara ese banquete, lo recibe con buen agrado. A lo mejor habrán personas que nos juzgarán si ven que nosotros hemos hecho algo, que hemos faltado, porque es como le digo, hay acciones que también se pueden reflejar en nuestras vidas que no le agradan al Señor. Y a veces podemos sentir que nos estén juzgando o que nos estén señalando, porque en este caso yo pongo el ejemplo del hermano del hijo pródigo, ya que sentía como esa envidia, como esa ironía de que su padre a su hijo que gastó sus bienes, que lo malgastó, lo recibe con un buen agrado, y él que estuvo ahí siempre y que estuvo trabajando y que estuvo, diría yo, multiplicando sus bienes, no le hizo ese buen banquete. Pero en el versículo, al finalizar el texto, habla que le dice: el hijo que era muerto ha resucitado, y el hijo que estaba perdido, o sea, ha llegado a la casa. Y ahí nosotros podemos ver lo que es la misericordia y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que no importa nuestras fallas o nuestras dificultades, el Señor está ahí para perdonarnos. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga.